Nuevamente con ustedes, señores, aquí estamos, Zoom Politicón, Tony Romero de hablahispana.com y quien te habla Ángel Monagas, caiga quien caiga.net. Hoy vamos a estar conversando con, él se pone otro nombre, pero a mi juicio es el jefe de campaña internacional de María Corina Machado, el líder Antonio Ledesma. Con él vamos a estar hablando en los próximos minutos. Tony Romero. Sí, saludos amigos y a todos los que muy amablemente nos están sintonizando. Y ahí lo tenemos ya en línea, Antonio Ledesma, de manera que vamos a darle más rápido para entrar en materia de una vez. Don Antonio, le agradecemos mucho estos minutos y por supuesto, creo que el punto de partida es si presenció el debate, cuál es su apreciación en líneas generales, para no extendernos porque ya hablaremos de otras cosas, pero en líneas generales su apreciación sobre lo que ocurrió en el debate. Pero antes, Tony, mi agradecimiento a ti y a Ángel Monagas y a quienes hacen posible que esta plataforma pueda divulgar nuestras imágenes, nuestros pensamientos a todo el mundo, porque gracias a la magia de las redes sociales, de la internet, es posible estar en contacto con venezolanos allá en Caudare o en Santa Rita o en Bachaquero, pero también en China o en Bélgica. Así que muchas gracias. Mi consideración sobre el debate, lo primero, que sí es posible convivir en la diversidad, que sí es posible rescatar la esencia de la democracia, que es la pluralidad. La diferencia de quienes resistimos a este régimen autoritario está en que mientras en aquella acera hay un partido único, un liderazgo hegemónico, autoritario, de este lado puede abrirse la sombrilla para que bajo esa sombra del principio de la democracia puedan exhibir los rostros y defender sus puntos de vista sin necesidad de agredirnos, de maltratarnos, de descalificarnos, este abanico de mujeres y hombres que optan por la candidatura presidencial. En segundo lugar, para mí lo que más rescato, además de esta primera consideración, es que hay el compromiso de llegar hasta el final, de defender las primarias, de no tolerar ni transigir en que se pueda implosionar esta ruta cívica que ha tomado el pueblo de Venezuela para tratar de dirimir los conflictos políticos y sociales que le hacen la vida imposible a los venezolanos. Ángel, no sé si quieres tu apreciación sobre el debate. No, interesante, todo encuentro es interesante. Me gustó el principio de Antonio que dice unidad en la diversidad. Ese es un principio, por cierto, de los sistemas ideológicos socialistas, porque en Venezuela no hay socialismo, en Venezuela es otra cosa, pero a veces cuando uno habla de socialismo, Antonio, la gente inmediatamente piensa en Venezuela y déjenme decirle a Antonio que está en España y los que hemos visto en Europa es completamente distinto. A mí me pareció interesante el debate, tengo mis observaciones, pero fue un grato encuentro de ideas, de escenarios y yo creo que es importante este primer paso. Hubo prácticamente un consenso, aunque no se debatió eso, sobre la sucesión. O sea, se dejó entrever que si el que gana no puede ser, hay una sucesión. Eso se dijo al final en el debate, pero no se discutió. Pero esto lo vamos a ir viendo pues en el transcurso de esta semana y del mismo hoy que seguramente vendrán los análisis sobre el tema. Yo tengo mi apreciación en lo particular, Ángel y don Antonio, para a partir de esa apreciación escuchar por supuesto a Antonio y a Ángel. Yo no sé quién ganó el debate, de verdad, pero yo sí le voy a decir quién lo perdió y le voy a dar rostro. Yo creo que el debate lo perdió Enrique Capriles Radón. Creo que el debate lo perdió Manuel Rosales Guerrero, porque se muestra, y con esto quiero darle el pie a don Antonio, se muestra que aquí pareciera que en Venezuela no queremos decir la verdad como es. Hay dos tipos de oposición. La oposición que encabeza, o la oposición que se está llevando a cabo con María Corina, con todos los que vimos allí en el panel, Caleca, María Corina, donde hicieron una radiografía a su estilo, pero todo en función a más o menos una misma visión. Y la otra visión que tiene Manuel Rosales, que tiene Enrique Capriles, que por la cual no asistieron al debate. De manera que yo creo que puedo arrancar, Antonio, diciendo que yo no sé por qué hay el tibio
la tibia discusión de decir, usted que representa a María Corina, decir que Manuel Rosales y Capriles representan una opción, una posición distinta a la visión que ustedes tienen. No, nosotros no estamos mordiéndonos la lengua en ningún caso, simplemente... Pareciera que sí. No, queremos usar nuestra capacidad de comunicación para destacar las cosas positivas, las cosas buenas, para hacer visible el rostro de María Corina y colocar en alto relieve sus ideas, sus proyectos. Yo no tengo que estar golpeando por las canillas a nadie. Y como tú lo acabas de decir, aquí los ausentes son los que precisamente se están anulando a sí mismos, porque más allá de la opinión que tú puedas tener, más allá de la valoración que haga como analista Ángel Monaga, aquí lo que está en un pedestal visible ante los ojos de todos es que se hizo un debate que gana la opción de la resistencia venezolana, que quiere una salida, que quiere una alternativa distinta a este esperpento que encarna Nicolás Maduro. Yo creo que eso es lo fundamental. Y en poco tiempo cada quien soltó unas líneas maestras de lo que son sus compromisos. Y con respecto al tema de la asociación, esto no es un principado, nosotros no estamos en un país donde hay una monarquía, eso no es un arzobispado donde hay un arzobispo coadjutor. No, aquí esto no es un juego de béisbol, donde desde las gradas estamos viendo a ver a quién se va a designar bateador emergente, para ver para qué equipo juega. No, aquí estamos con la idea firme de ir a unas primarias para que sea el pueblo el que decida quién va a ser el abanderado que va a defender los intereses de los venezolanos en el año 2024. Pero yo sigo sintiendo, Ángel, para escucharte, yo sigo sintiendo de verdad que una de las complicaciones más importantes que tiene la oposición es que no se habla claro. Hay dos oposiciones, una que pareciera que vertebra o coagula con el gobierno y la que se vio hoy, yo no le veo como debate, en la planteamiento de ideas que es un poco más radical en contra del gobierno. Entonces, mientras eso no se explique bien, mientras no se diga claro, van a seguir, para mi entender, Ángel, Antonio, van a seguir pasando estas cosas en la oposición que no se clarifica, no es pristina la visión que se debe tener en función al gobierno de Maduro. No, cada quien juega su juego. Rosales no es candidato, él no tenía por qué ir al debate, no es candidato. Pero inscribieron a uno. Pero está bien, pero él tiene una etapa allí, no es candidato. Y yo creo que él está claro que tiene que repetir en la gobernación, tú mismo lo has dicho. Claro. Capriles creo que tiene otra visión de las cosas. El evento en sí deja mal a Capriles porque no hubo tal debate, lo que hubo fue un encuentro de ideas. Y yo creo que Capriles perdió una oportunidad de hablar, de encontrar, y al final pues eso se vendió. ¿De quién está más o menos con el gobierno? Yo tengo otras informaciones. Ahí hay mucha gente que participó que a mi juicio sí está con el gobierno, pero cuando yo digo que está con el gobierno es porque en Venezuela es difícil no tener algún tipo de relación con el gobierno, porque no estamos, fíjate que a mí no me gusta que hablen de Venezuela como dictadura, porque eso no es dictadura. Eso es peor que una dictadura, eso es un régimen de mafia, qué sé yo, de estado criminal, porque en una dictadura, a pesar de todo, hay algún elemental principio de respeto. Aquí nada de eso. Pero bueno, lo discutiremos en otro tema. Vamos a aprovechar que está Antonio como del Consejo Político Internacional de María Corina, para saber qué es lo que va a hacer ese Consejo Político Internacional. Yo vi los miembros y veo grandes figuras intelectuales de mucho respeto como Pepe Rodríguez Iturbe, que lo conozco, busqué votos por él cuando fue candidato a diputado, y vi otras figuras allí bien interesantes, que quería saber, bueno, además del propio Antonio, qué es lo que va a hacer el Consejo Político Internacional, si es que va a buscar votos, si es que va a buscar condiciones, qué es lo que va a buscar, don Antonio. Bueno, lo primero, Ángel, es defender afuera una narrativa coherente. Es lo que tú acabas de decir. En Venezuela no hay una dictadura ni siquiera convencional como la que padecieron los chilenos con Pinochet, porque hay gente que dice, cuando le da recomendaciones a los dirigentes políticos, a los ciudadanos en Venezuela, bueno, hagan como los chilenos que hicieron la concertación.
Es que es muy distinto. Yo nunca escuché que Pinochet fuera narcotraficante, ni que el alto mando militar de Chile estuvieran metidos con los cárteles de México. En Venezuela no hay una dictadura. El presidente Felipe González creo que le da nombre a lo que trató de dibujar con sus palabras Ángel Monaga. En Venezuela hay una tiranía arbitraria, dice el presidente González. Porque hay dictaduras donde en efecto se violan los derechos humanos, se violan principios constitucionales, pero más o menos aparentan en la forma que existe derecho. Y no en todos los países donde haya derecho es que hay Estado de Derecho, que son dos cosas que son dos tontas totalmente distintas. Entonces, una tarea del Consejo que me corresponde el honor de dirigir, porque como ha dicho Ángel, allí hay una constelación de figuras muy respetables. Para mí es un honor poder trabajar con este equipo donde está Humberto Calderón Berti, Diego Arias, Carlos Blanco, Vladimiro Mujica, Pepe Rodríguez Iturbe, está, por ejemplo, Juan Fernández, Carlos Ortega, están los diputados Richard Blanco, Juan Pablo García, están mujeres como Beatriz de Majo, como Adriana Vigilanza, como Elizabeth Burgos, como María Alejandra Aristigueta, Patricia Betancourt, no sé si se me escapa el nombre de alguno, pero un equipo, diríamos que cuarto bate, Grandes Ligas. Y la idea es esa, una narrativa, y que sea la misma narrativa, una narrativa coherente. Si vamos a hablar con la Unión Europea, como lo hicimos hoy, por ejemplo, o con parlamentarios de lo que es el Parlamento Europeo, que estamos trabajando una resolución que Dios mediante pueda salir de aquí al viernes, es un solo discurso. ¿Qué le hizo daño al gobierno interino de Guaidó? Las incoherencias. Que de repente salía Guaidó de la Casa Blanca, porque Guaidó tuvo el privilegio de ser recibido en la Casa Blanca, y 2 días después llegaba otro dirigente de la llamada dirigencia del G4 y decía una cosa totalmente distinta a la que estaba defendiendo Juan Guaidó. Yo sé de casos de cancilleres, no voy a decir los países, pero de cancilleres a los que se llamaban, se les decía, mire, ¿por qué no hacen esto en respaldo a lo que está planteando el gobierno interino? Y él decía, pero pónganse de acuerdo, porque a mí me llamó ayer fulano de tal planteándome una cosa totalmente distinta a lo que ustedes están sugiriendo en favor del gobierno interino. Ese tipo de contradicciones, ese tipo de zancadillas, ese tipo de posturas de mala factura le hicieron daño a la lucha por salir de la dictadura. De allí que permítanme, Tony y Ángel, que subraye esto, una narrativa con coherencia. 2, nosotros no vamos a dejar de tocar las puertas de la Corte Penal Internacional. Yo estuve la semana pasada en una reunión con el Grupo de Determinación de los Hechos de la ONU. Seguimos aportando datos, estamos en contacto con la sala técnica de la Corte Penal Internacional. Hay que seguir reforzando el trabajo de fiscalización que se está haciendo en la sala, que se ha abierto para que se investiguen los crímenes de esa naturaleza en la Corte Penal Internacional. 3, si vamos a hablar de una ruta electoral del año 2024, necesitamos una veeduría internacional. Una de las tareas nuestras es asegurarnos que de verdad podamos contar antes, durante y después del proceso de votación, de escrutinio y de auditoría, observadores calificados, no como ha hecho Maduro, que dice que en Venezuela hay observadores internacionales porque se lleva a unos delegados que van de Nicaragua, se lleva a unos delegados que van de Cuba, se lleva unos delegados que van de Turquía, que van de Rusia, que vienen de Bolivia, de Argentina, y dice que aquí hay observadores internacionales. No, esos son millones de palos, esos son parte del compadrazgo del Foro de Sao Paulo, que no garantizan el respeto del ejercicio del sufragio, mucho menos que se podamos tener cuentas claras a la hora de hacer los escrutinios, ni tampoco que podamos verificar las auditorías como Dios manda. Esa es otra de las tareas que tiene por delante este Consejo de Política Internacional. A mí me corresponde, estoy haciendo hoy, este es un trabajo de equipo en el que está también Pedro Urruchea, que está trabajando desde Caracas. El 18 estaremos en Nueva York, representando físicamente a María Corina Machado, que va a hacer vía telemática una exposición a distintos sectores económicos, sociales y políticos de los Estados Unidos, de sus proyectos, de sus ideas. Después seguiremos a Washington para sostener también una agenda de trabajo con parlamentarios, gente de la OEA, gente del Departamento de Estado, y así lo mismo
por distintos países latinoamericanos, porque si algo bueno ha traído el trabajo de los candidatos, y en especial lo que ha pasado con María Corina Machado y en el caso concreto de las inhabilitaciones, es que hemos vuelto a aparecer en la agenda internacional. Se vuelve a hablar del caso de Venezuela, no solamente en España o en Europa, sino también en los Estados Unidos y en otros países de nuestro hemisferio. Ángel, don Antonio, disculpa Ángel, porque quiero hacer un comentario en función a eso, ¿no? Porque Antonio está hablando de las elecciones de 2024. Y yo sé que, con el mayor respeto, don Antonio no tiene nada ni de Cándido ni de Ceniciento, ¿no? por todo lo que ha pasado en esto. Pero usted ve llegar a las elecciones del 2024 a la candidata que usted lleva, María Corina Machado, enfrentándose cuando usted mismo está diciendo que van a seguir apuntando, acicalando, reforzando elementos que ponen contra la pared jurídicamente e internacionalmente al gobierno. Sobre todo algo que no se nombra mucho, que es a los militares, porque el tema de la Corte Penal Internacional también ustedes nombran a Maduro porque es la cabeza, pero ahí también están los militares. Y algo que uno ha aprendido a través de la historia, no en Venezuela, en muchas partes del continente. Usted puede gobernar o puede llegar a algún sitio sin los militares, lo que no puede llegar es en contra. De manera que todo eso que usted plantea parece un lechado de buenas intenciones, pero es que cuesta arriba todo eso. No, pero en este caso, el que está tratando de meter en la paila del infierno a los militares y a los policías es Nicolás Maduro. Les cuento que yo tuve que ir la semana pasada a una fiscalía de España, aquí en Madrid. Me hicieron una citación, yo me presenté, porque el que no la debe no la teme. Me recibieron muy respetuosamente y cuando entro a la fiscalía, lo que se me dice es que me han citado como víctima, a requerimiento de la fiscalía que tiene Maduro en Venezuela. Y lo que pretendían era, prendí un aparato, pues tenía ya listo el aparato de la computadora para encenderlo, y que yo, vía telemática, por Zoom o por no sé por qué vía, yo le rindiera declaraciones a la Fiscalía de Venezuela, y me tenían allí un cuestionario para que yo identificara a los policías que me habían violado mis derechos humanos. O sea que Maduro pretendía lavarse las manos y usarme a mí como delator, como sapo, para que yo les dijera cuáles fueron los policías que se presentaron a mi oficina en la Torre Exa el 19 de febrero del año 2015 a las 4:30 de la tarde, que derrumbaron con una mandarria la puerta de mi despacho. Y yo les dije, no, primero yo no le declaro dictadura. Y en segundo lugar, Maduro sabe quiénes son esos policías. Eso está en el acta oficial. Pero Antonio, ya. Pero es que lo importante aquí es tu comentario es importante, porque aquí hay que destacar que quien quiere meter en problemas con la justicia internacional o nacional es Maduro, porque Maduro quiere meter preso a unos policías y unos militares para decir, no, yo no fui el que ordenó matar. Lavarse el rostro. Yo no fui el que mandó matar a Fernando Albán. Yo no fui el que mandó matar al inspector. Pero no es él solo, don Antonio, no es él solo, es una serie de gente donde está involucrado unas acusaciones de militares. Lo ha dicho muy bien Ángel Monagas, es una corporación criminal. Bueno, entonces no lo saque. Que está asociada con el ELN, con la FARC, con los cárteles de Jalisco. Ustedes son del Zulia. El Zulia tiene el mayor número de pistas de donde despegan aviones cargados de cocaína que aterrizan en Guatemala y en Honduras. Han convertido al Zulia en la pequeña Sinaloa. Entonces, nosotros, con esa insinuación de que no vamos a, como dice Maduro, hay que entenderse con él para que Maduro permita que en Venezuela hayan elecciones, no, tiene que haber una presión de todos los venezolanos y de la comunidad internacional, porque el problema no es nuestro nada más, es el problema de la comunidad internacional. Ahí sí estoy Maduro ha venido planteando un diálogo. Bueno, ¿y ese diálogo hasta cuándo le van a dar cuerda a ese diálogo? ¿Dónde está la buena voluntad de Maduro de querer dirimir por la vía del diálogo los problemas de Venezuela? Nos van a llamar que ahora que estamos conspirando. Para mí pidieron 26 años de cárcel y que por conspiración. A María Corina le tienen prohibición de salida del país, le amenazan con las inhabilitaciones. O sea, ¿cuál es la conspiración si estamos hablando de una ruta cívica, que es la ruta electoral, de hacer unas primarias para escoger el candidato? Es mayor demostración de que tenemos un talante cívico y democrático que este camino que estamos tomando para resolver nuestras dificultades.
Yo quería saber, al margen de la experiencia que hubo, donde usted los apoyó, por cierto, a Lilian y a Leopoldo López, porque usted siempre ha sido un hombre de muchas relaciones internacionales. Por eso yo decía que estamos en presencia, claro, decía yo jocosamente, el nuevo canciller del nuevo gobierno, ¿no? Al margen de esa experiencia de lo que fue Lilian Tintori y lo que fue Leopoldo López, que después tomaron rumbo propio, ¿qué piensa rescatar ese Consejo Político Internacional? Porque el resultado de las inscripciones no cumplió las expectativas que había, independientemente de si eso es normal o anormal, Antonio Ledesma. Mira, Ángel, si algo queremos rescatar, para usar tu propio término, es la credibilidad en los escenarios internacionales. Es verdad que hemos tenido mucho respaldo. Juan Guaidó logró aquilatar a su favor el reconocimiento de 60 gobiernos del mundo libre. Tú lo comentabas en tus columnas. Bueno, eso lamentablemente se diluyó. Y se diluyó porque la misma comunidad internacional acusó hastío de ver, bueno, una dirigencia opositora peleándose entre ellos, una dirigencia opositora que, como dicen en el argot de los bomberos, se pisan la manguera entre ellos mismos, que comenzaron, en vez de hablar del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, comenzaron a hablar del reparto de cuotas de poder en distintas instituciones que estaban controladas por el gobierno interino. Eso... ¿Ese gobierno fue corrupto? ¿Ese gobierno fue corrupto? Hubo denuncias de irregularidades. No, pero su concepción, ¿fue corrupto? Mira, hubo denuncias de irregularidades y no se quiere pisar la manguera. Usted se quiere pisar la manguera también entre los opositores. No, lo que tú no puedes colocar en boca mía lo que no se lo le estoy preguntando. Pero fíjate, Tony, ¿cómo llamas tú lo que ocurrió en Monómero? Un acto irregular. ¿Y qué es un acto irregular cuando se manejan mal las finanzas? Un acto de corrupción. Para decirte el caso concretamente de Monómero. Y eso se ha denunciado. Y en consecuencia, eso generó un desdibujamiento de la imagen de la lucha opositora. Entonces, ante la pregunta de Ángel y en tus inquietudes, Tony, ¿qué queremos rescatar? La credibilidad, que se sepa que en Venezuela hay una dirigencia opositora que coloca por encima el objetivo supremo de los venezolanos, que es rescatar la democracia, derribar ese régimen en el mejor sentido de la palabra, y para eso estamos planteando unas elecciones presidenciales transparentes, limpias, soberanas. Ese es uno de los grandes objetivos. Dos, que la comunidad internacional se persuada de lo que aquí decía Ángel al principio de esta conversación, que no se trata de un pleito simplemente entre María Corina y Maduro, porque es como si fuéramos un pleito con los narcoguerrilleros de la FARC, con la gente de Hezbollah, que ha tenido allá a su heraldo, que es Tariq al-Aissami, por quien fue a abogar al presidente de Irán, porque ese viaje del presidente iraní no fue a hablar de buenas relaciones diplomáticas. Sacaron a Tariq. Tariq está en el Irán ahorita. Con mi muchacho no teme, con nuestro heraldo no te meta. Allí que es un tema que le compete a la comunidad internacional. Ese es uno de los puntos, como lo he dicho, que está en la agenda del Consejo Político Internacional. Ahora, fíjese, Antonio, amén de todo esto que ha venido ocurriendo, ese Consejo Político Exterior, siempre criticamos, no al Consejo Político porque está recién designado, criticábamos, por ejemplo, en el caso del gobierno interino, que terminó siendo, a mi juicio, con todo respeto, un gobierno de Internet que nunca plasmó, a pesar de que tuvo la mejor de las oportunidades para hacer algo. Lo recibió el Congreso de pie, el Congreso de los Estados Unidos. Creo que 2 venezolanos han sido recibidos así en el Congreso. Y sin embargo, por ejemplo, en el tema de la migración no se fijó posición. No solamente lo que pasa en Estados Unidos, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Argentina. Argentina mucho menos, España mucho menos, pero sin embargo, ese Consejo Político Exterior también va a tratar algunos temas, digamos, más terrestres, como las condiciones infrahumanas que viven los que salen de Venezuela, ya no por un problema de inseguridad, sino que huyen. 250 venezolanos promedio
todos los días se sale del país vía Colombia, vía el Darién. Ese consejo político también va a hacer algo por ese, pongo ese tema, por ejemplo. Por supuesto, y por eso cuando pronuncié unas palabras agradeciendo esta confianza que me dio María Corina y el apoyo que tengo en este equipo excepcional, dijimos que este Consejo Político Internacional es una respuesta, una demostración palmaria de que la Venezuela que representamos los desterrados cuenta para María Corina Machado. Que hay dos Venezuelas, como lo han dicho Leonardo Padrón y lo ha dicho el poeta Rafael Cadena, donde esté un venezolano en Japón, en Pekín, en Taiwán, en Qatar, en Cúcuta, en Quito, en Lima, allí está Venezuela. Y estamos hablando de dos Venezuelas, porque la diáspora ya está por el horno de los 8 millones. Esa es la población de más de 136 países del mundo. O sea, dicho de otra manera, hay 136 países del mundo que tienen menor población que el número de los venezolanos en el exterior. Y estoy seguro, tú estás fuera de Venezuela, Ángel, ¿no? Sí, estoy en Miami. Estoy fuera del también está en Naples, en Florida también. Yo vengo ahorita de una reunión con la gente que tiene que ver con el medio donde yo publico documentalmente mis artículos, debates. Salimos allí a tomar un transporte y nos encontramos con 3 venezolanas. Salimos del acto 1, bajamos en la zona de Moncloa, nos metimos en la línea 4 del metro y nos encontramos allí en el vagón del metro a 5 venezolanas. Nos salimos en la línea al sector de Argüellos, aquí que llaman Argüellos, para ir a la zona de Colón, y nos encontramos con otros venezolanos. Yo a veces me paro en una esquina y no sé si estoy en Sabana Grande, si estoy en La Candelaria, si estoy en Caricuao, porque cada ratico me pasa un venezolano, nos saluda. Igual pasa. Venezuela está desperdigada. Entonces, ¿cómo no nos vamos a ocupar de eso? Pero este consejo tiene una tarea definida, que es el tema político. Todo lo que es parlamentos, gobiernos, cancillerías, y va a tener también un equipo que se va a dedicar exclusivamente al tema de la diáspora, de atender directamente a la diáspora. No significa que nosotros no lo haremos, no. Nosotros vamos a secundar a ese equipo que se va a anunciar en los próximos días, que va a estar dedicado al tema de la diáspora, de esos venezolanos que no tienen la suerte. Yo tuve la suerte, por ejemplo, la semana pasada de ir a una oficina a renovar mis documentos. Me dieron la cita para que tuviera en la oficina a las 2:20. Llegué a las 2:15. A las 12:19 me sentaron en una silla de asuntos exteriores, y a las 12:25 ya tenía firmado mi documento. Bueno, hay muchos venezolanos que no tienen esa suerte, de gente que está indocumentada, de gente que no tiene definido su estatus migratorio, gente que lucha para ver cómo consigue un trabajo para no trabajar de negro, o sea, fuera de la legalidad. Gente que está luchando por tener una licencia de conducir, porque así se puede pegar en Uber o en cualquier centro de trabajo. Gente que llegan con 3 hijos y tienen que dormir arremolinados en una colchoneta en un centro de refugio con sus muchachos. Gente que se viene con un hijo enfermo, como le ocurrió a un amigo mío de Barquisimeto, que se vino hacia Barcelona con su muchacho enfermo. Ven, lo operan, lo asisten, porque mal que bien, por lo menos aquí en Europa, por lo menos aquí en España, se atiende con dignidad a los venezolanos que están llegando, y por eso estamos hablando de miles de refugiados. A esa gente hay que asistirla. En Lima es la ciudad del mundo donde hay más venezolanos que Caracas. Después de Caracas, Lima es la ciudad donde hay más venezolanos. Y si tú te vas a Quito, es la misma situación. Te vas a Machala, la zona que llaman la zona de los camarones, la zona de los plátanos, la zona del oro de Ecuador, es la misma situación. Son constantemente llamadas que recibimos. A esa gente hay que atenderla. A esa gente hay que canalizarle sus sentimientos. Porque además, no solo es el tema ahora de cómo ver cómo se mitigan sus angustias, es también ir preparando el retorno. No todos van a regresar de golpe, de buenas a primeras, pero tú puedes ayudar a Venezuela desde afuera con proyectos, con iniciativas, movilizando el nombre de Venezuela, promoviendo el nombre de Venezuela con los emprendedores de cualquier lugar del mundo, porque la reconstrucción de Venezuela, cuando caiga esta tiranía, va a requerir del concurso de todos los países del mundo.
esta situación es realmente catastrófica. Sí. Don Antonio, yo no quiero ser aguafiesta ni mucho menos, pero usted sabe que el papel del periodista es pues tratar de poner toda la carne en el asador. Y por supuesto que todo lo que usted dice está preñado de buenas intenciones, pero yo creo que ahí hay que buscar más hacia adentro en dos cosas. Primero, reitero, ¿usted está contento? Una pregunta muy rápida. ¿Usted está contento con la unidad que existe en la oposición en Venezuela? No, estoy contento. Okay. Esa es la primera. Esa es la primera para estar de acuerdo. Segundo, ¿cuáles serían los pasos que hay que buscar para que esa unidad? Porque yo vuelvo y reitero, como yo no soy político, soy periodista, de los regulares me imagino, no sé. Pero aquí hay que ponerlo toda la carne en el asador. Todavía creo que un nuevo tiempo de la mano de Manuel Rosales y creo que Primero Justicia de la mano de Enrique Capriles no coagulan, no vertebran en la oposición que está llevando a cabo ustedes. Y ellos a lo mejor no ganan, pero sin ellos no pueden ganar ustedes. Y creo que esa discusión, esa conversación con los partidos políticos que no se vertebran en función a una unidad absoluta es más complicado que todo lo que usted está planteando, que de hecho es muy complicado ya. Sí, para poder rescatar la confianza y el respeto de la gente, Tony, Ángel, hay que hablarle con sinceridad. Si yo te respondo a tu interrogante, no, que ello es una maravilla, me estaría faltando respeto, no solamente a ti como comunicador social, porque al fin y al cabo un periodista como ustedes, o tú, Ángel, los que son es portavoces de la gente que quiere que ustedes me hagan esa pregunta. No puede haber una unidad óptima cuando tú ves, por ejemplo, que hay gente que está planteando que desde ya María Corina se salga de la carrera porque está inhabilitada. Eso es reconocer. Es Luis Florido, que lo dijo, ¿no? Con nombre y apellido. Sí. Y Luis Florido es de un nuevo tiempo. Es una concepción de un nuevo tiempo. Ha habido otro tipo de posiciones. Pero hay que decirlo con nombre y apellido porque la gente quiere escuchar con nombre y apellido quiénes son. Pero creo que incluso Delsa lo planteó y hoy en el debate se dejó entrever esa posibilidad, aunque repito, no se discutió a fondo. Así es. Sí, porque en eso está muy firme María Corina. Cuando ella dice hasta el final eso no es una consigna, eso es una determinación. Y bien sabemos cómo es esa mujer. Esa mujer echa para adelante. Ella va a darlo todo, y incluye todo para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos. Ahora, si tú estás en un debate defendiendo los valores y principios de la democracia y de antemano te vas a rendir porque aceptar como válida esas inhabilitaciones es rendirse ante la tiranía. Entonces, que Maduro va a hacer unas elecciones yo con yo, o sea, que él va a escoger el candidato de la oposición, él va a imponer las reglas, él va a decir cómo se va a hacer la campaña. Bueno, eso es realmente convertirse en un títere de esa dictadura. Y por eso esa expresión de María Corina, claro. De los venezolanos, podamos tener unas primarias en las cuales el candidato lo escoja la ciudadanía, no Maduro desde Miraflores. Ángel, 2 minutos nos quedan para el final, Ángel. Sí, yo de verdad que me ha llenado de optimismo escuchar a Antonio Ledesma, porque además lo conozco y sé de su verticalidad. Y ojalá este ejercicio que están haciendo, no voy a decir ensayo, sino esta plataforma, aprenda de los errores que hemos vivido en el pasado y es importante corregir. Así que estoy lleno de optimismo, sobre todo para rescatar la credibilidad de los que estamos en el exterior, que de alguna manera también se refleja en el interior. María Corina, yo creo que es importante porque la oposición, si algo necesita, es un líder o una lideresa. Y yo, independientemente de que no se hagan las primarias, elegir una líder que represente a toda la oposición y que ponga orden, yo creo que si eso se logra, ya es un objetivo positivo. Te convencí, Ángel, te convencí. Sí, no, es que en esa tesis yo he estado de acuerdo, pero repito, me preocupa a veces algunas posturas de los que están apoyando a María Corina, donde noto alguna soberbia. Eso es normal porque yo también he integrado comandos de campaña, ya se sienten ganadores. No quiero que se repita el fenómeno de Hernández en Colombia, todos somos necesarios, y yo creo que por lo menos la candidata está clara. Ahora el equipo, yo le decía a Antonio, y lo puedo decir acá, que ese equipo, por ejemplo, el que estoy viendo en el Consejo Político,
no ha vivido la verdadera migración que vivimos. Yo, cuando usted hablaba de un colchón, a mí me tocó dormir en un colchón. Yo salí por trocha, no como Guaidó. Yo sí tuve que caminar por arenas para salir de Venezuela. Entonces yo creo que es necesario también tener gente de todos los órdenes. Esa gente es muy valiosa, pero sumar gente que haya vivido esa parte de la migración, como lo decía Tony también. Y en Venezuela apostar todo por la unidad, por un solo discurso. Si algo tiene María Corina es que ella ha sido constante y coherente durante 15, 20 años, ha dicho lo mismo y eso es importante. No vamos a tener una líder que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y yo creo que ese es el papel que nos corresponde a todos al final de este proceso, que esperamos salir con calma. Por cierto, algunos politólogos, que yo a veces los llamo trasnochados, decían esta mañana que Maduro va a perder, está preocupado que cambien a Maduro porque el 80% de la población no lo quiere. El problema del chavismo, y Antonio lo sabe mejor que yo, nunca ha sido que lo quieran o no. Al régimen cubano nadie lo quiere y ellos siguen en el poder. Maduro sabe que desde hace mucho al chavismo no lo quieren en Venezuela. Lo de ellos no es popularidad, lo de ellos es mantenerse en el poder. Y si en eso estamos claros, pues muchísimas gracias a Antonio Ledesma. Me ha llenado de optimismo ese consejo político y le haremos seguimiento como siempre, caiga quien caiga. Quiero agradecer también, Tony, a la gente de avilaradioonline.com desde Texas, a la gente de Azúcar FM desde Lisboa, Portugal, y se nos ha sumado la gente de la red comunicacional de televisión de venezolana, RCTV, pero no con el otro, sino que operan desde Brasil. Allá está Alejandro Manrique con nosotros. Un comentario final para la despedida. Si usted tuviera de frente, don Antonio, a quienes ven la visión de la oposición distinta, yo lo digo con nombre y apellido porque no tengo nada. Si usted tiene a Capriles, si tiene a Manuel Rosales, a Florido, y hay gente que son de oposición, pero que han hablado de una cohabitación de manera con el gobierno, ¿qué les diría? ¿Qué les plantearía para refutar esa tesis? Bueno, que no le hagan el juego a Maduro, que no se presten en las triquiñuelas con Maduro, porque como muy bien lo decía Ángel, ellos no tienen voto, no tienen respaldo de la gente. Lo que tienen son esas herramientas para infiltrar, para chantajear, para extorsionar, y que escuchen la voz del pueblo, y la voz del pueblo en este momento está repitiendo el nombre de María Corina Machado. Así como en el 2012 fue Capriles, en el 2013, en este momento hay que ser muy sordo y muy ciego para no oír ni ver cómo más del 70% de los venezolanos están respaldando a María Corina Machado. ¿Algo que quiera añadir que no le hayamos preguntado? Que vamos a seguir trabajando con ese espíritu de pluralidad que se refería a Ángel, porque aquí todos somos necesarios. Aquí hay que aprender de los errores, vernos en el espejo del sectarismo con que trabajó el grupo que rodeó a Guaidó, que esos errores deben ser tomados en cuenta, no para flagelar ni seguir repitiendo la misma cantaleta, sino para decir, no caigamos en este mismo abismo, no tropecemos con esa misma piedra que sigue allí, pero que esquivar. Ángel, la despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos oyen y nos ven a través del canal de YouTube Factores de Poder y por supuesto a través de todas las plataformas que retransmiten este programa. Será hasta otra invitación, como siempre, Zoom Político. Muchas gracias, don Antonio. Un abrazo, hasta luego.